Muy bien. Esta, por ejemplo, es una pregunta de residentado. Dice, el síndrome del asa aferente es una de las complicaciones de una de las intervenciones siguientes: vagotomía y piloroplastia, gastrectomía tipo Billroth 1, gastrectomía tipo Billroth 2, gastrectomía total y esófago y eyinostomía en ida rux, o vagotomía gástrica proximal. ¿Cuál será? La Billroth 2, ¿no es cierto? Asa aferente solamente hay en la Billroth 2, ¿no? En la Billroth 1 no existe ni asa aferente ni asa eferente, es la reconstrucción nada más del tránsito. Muy bien, la C es la respuesta acá. A ver, la pregunta 24 dice, una enferma de 51 años fue operada hace 5 años por úlcera duodenal y se le practicó gastrectomía 2/3 con anastomosis gastroyeyunal término lateral, o se le hizo una Billroth 2, ¿no es cierto? Bien, el tratamiento médico, se ha mantenido asintomática hasta hace un año, en que se detecta úlcera de la boca anastomótica, o sea, es una recidiva de la úlcera. El tratamiento médico correcto hace desaparecer los síntomas, pero la lesión de carácter benigno permanece sin modificar. ¿Cuál de las propuestas sería la actitud a considerar? Mantener el tratamiento médico 2 años más con control endoscópico periódico, realizar vagotomía troncular bilateral, seccionar el extremo yeyunal aferente e implantarlo en el asa eferente a 45 centímetros de la anastomosis para evitar reflujo biliar, practicar vagotomía selectiva, resección de la anastomosis gastroyeyunal con la ulceración realizando nueva reconstrucción. ¿Qué se debería hacer acá? Esta es una pregunta del MIR. ¿Ok? Entonces vamos a ver, dice, es una enferma de 51 años, lleva 5 años operada y le han hecho una Billroth 2. Al parecer ha estado tranquila, asintomática, pero un año antes se ha detectado una úlcera en la boca anastomótica y le han dado tratamiento que hace desaparecer los síntomas, pero la úlcera permanece, ¿no es cierto? Ok, entonces, la clave acá está en que le han dado tratamiento correcto que ha hecho desaparecer los síntomas. Por ende, un tratamiento para la úlcera, ¿verdad? Entonces, por ende, podemos presumir que esta úlcera no es por reflujo, ¿ok? No es una gastritis alcalina, no es una úlcera por reflujo, es una recidiva de la úlcera. Y obviamente es benigna, ¿ok? Es benigna. Entonces, ¿qué se debe hacer con esta paciente? Dice, mantener el tratamiento médico 2 años más con control endoscópico periódico. Ha recibido un año de tratamiento y no se ha modificado la úlcera, ¿no es cierto? Esa no sería la alternativa. A pesar que ha mejorado los síntomas, la úlcera permanece. ¿Qué más dice? Realizar vagotomía troncular bilateral. Cuando hacen una reconstrucción Billroth 2, una antrectomía más reconstrucción Billroth 2, inevitablemente cortan el vago distal que llega hacia el estómago, pero los troncos vagales que entran al nivel del esófago permanecen, y esos troncos vagales van a dar inervación al fondo, al cuerpo y a parte del antro, ¿ok? Entonces, esa inervación va a hacer que todavía la secreción ácida permanezca. Entonces, cuando ustedes tienen una recidiva de una úlcera que ya ha sido sometido a cirugía, lo ideal es hacer una vagotomía troncular. ¿Ok? Esta es la respuesta, la B. La C, a ver, dice, seccionar el extremo yeyunal aferente e implantarlo en el asa eferente a 45 centímetros de la anastomosis para evitar reflujo biliar. Esto sería si es que fuera una gastritis severa de origen alcalino. ¿Ok? Pero esta no es por reflujo, esta es por secreción ácida. Practicar vagotomía selectiva. La vagotomía selectiva, vamos a ver más adelante, creo que es en el siguiente slide, es cuando se seccionan los vagos o las ramas de los vagos que están yendo hacia el estómago, ¿ok? Pero en general esta paciente ya ha sido operada, pues, ¿no? Parte de esos nervios ya están seccionados cuando se ha sacado el antro. Entonces no tiene razón de estar buscando un vago donde ya no lo vamos a encontrar,
¿ok? Vagotomía selectiva se hace en pacientes en los cuales no se les ha hecho resección del antro, ¿ok? Que no son operados todavía. Resección de la anastomosis gastroyeyunal con la ulceración realizando nueva reconstrucción. ¿Ok? Eso se podría hacer si se sospecha de que esta úlcera podría malignizarse, ¿no? Pero tiene carácter benigno. Entonces aquí la respuesta es la B. ¿Qué deben sacar de esta pregunta? Que cuando existe un paciente que es operado de una Billroth 2 o de una cirugía para la úlcera duodenal y recidiva, el siguiente paso es la vagotomía. ¿Ok? El siguiente paso es la vagotomía. Eso es lo que deben de recordar. Muy bien. Y las vagotomías son estas. ¿Ok? Nosotros tenemos el nervio vago que ingresa al estómago. Perdón, que ingresa a la cavidad abdominal a través del hiato esofágico, ¿no? Uno por delante y otro por detrás del esófago. Entonces, este nervio vago, a medida que desciende, va a dar una rama que se va a dirigir hacia el hígado y a la vesícula biliar. Y después va a empezar a dar ramas hacia el estómago. Entonces, existen tres tipos de vagotomía. Una vagotomía troncular, que es la más fácil de hacer, es solamente ubicar al nervio neumogástrico a la entrada del abdomen, delante y detrás del esófago, y seccionarlo a ese nivel. ¿Ok? Seccionar los troncos. Cuando hacen una vagotomía troncular, ojo, si hacen una vagotomía troncular, tienen que hacer una piloroplastía, necesariamente. ¿Por qué? Porque van a seccionar el nervio vago, van a cortar la inervación parasimpática y va a predominar la inervación simpática, que va a producir un espasmo o un aumento de la tonicidad del píloro. Entonces, si no hacen una piloroplastía, va a haber retención del contenido gástrico. Siempre que hacen una vagotomía troncular, tienen que hacer una piloroplastía. Ok. Si es que no es troncular, pueden hacer una vagotomía selectiva. La vagotomía selectiva consiste en seccionar el vago luego que ha dado la rama hepatocística o la rama extragástrica en la región posterior, del vago posterior. Ahí se secciona. Y la vagotomía superselectiva o supraselectiva es aquella en las cuales se deja el tronco del vago, del neumogástrico, y se seccionan las ramas que van al cuerpo y al antro. Y se preserva la última rama, ¿no? Esta última rama tiene un nombre, se llama el nervio de la Target. Ese debe de ser preservado. ¿Para qué? Para que preserve la inervación del píloro. ¿Ok? Entonces, existen tres tipos de vagotomía, no se olviden. Vagotomía troncular, vagotomía selectiva y vagotomía supraselectiva. ¿Qué características deben de recordar de cada una? Que la vagotomía troncular siempre va acompañada de piloroplastía. Y en la vagotomía supraselectiva se debe respetar el nervio de la Target. Muy bien. La pregunta 25 dice, es un poquito más genérica. Dice, en la valoración en el servicio de urgencias hospitalario de un paciente con dolor abdominal agudo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? El inicio, la localización y la severidad del dolor son útiles en el diagnóstico diferencial. La palpación es el aspecto más importante de la exploración física. El recuento de leucocitos puede ser normal en procesos inflamatorios abdominales como la apendicitis. La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en la valoración del dolor abdominal. No debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede oscurecer el diagnóstico. ¿Cuál será ahí la respuesta? A ver, vamos una por una. Sí, el inicio dice, la localización y la severidad del dolor son útiles en el diagnóstico diferencial. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? La anamnesis es el puntal fundamental en el diagnóstico del dolor abdominal.
Dice, la palpación es el aspecto más importante de la exploración física. ¿Cierto o falso? Cierto, pues la palpación es la parte más importante de la exploración física, del examen físico estamos hablando, ¿no es cierto? Más que la percusión, más que la inspección o la auscultación, ¿no? La palpación es más importante que las otras formas de examinar. El recuento de leucocitos puede ser normal en procesos inflamatorios abdominales como la apendicitis. ¿Cierto o falso? Cierto, seguramente han visto algún paciente con apendicitis que tiene conteo de leucocitos normal, ¿no? Puede pasar, es frecuente. La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en la valoración del dolor abdominal. ¿Cierto o falso? ¿Sirve o no la ecografía en el diagnóstico del dolor abdominal? A ver, si tienen un paciente con apendicitis, duda diagnóstica, ¿le servirá la ecografía? Sirve pues, ¿no? Sirve para hacer diagnóstico diferencial, si es que no es un quiste de ovario, por ejemplo, una patología anexial en el caso de las damas. Si sospechan de una colecistitis aguda, ¿le servirá la ecografía? Sí, pues no, le sirve. ¿Okay? Sirve. La ecografía es un instrumento útil. La alternativa E dice, no debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede oscurecer el diagnóstico. ¿Cierto o falso? En general, la medicación analgésica depende básicamente del tipo de dolor que tenga, ¿no? Por ejemplo, si es un dolor por un aneurisma disecante de aorta, el dolor al paciente lo va a llevar al shock, ¿no? Y el dolor le va a producir inestabilidad hemodinámica incluso, ¿no? Si es una perforación gástrica, por ejemplo, el dolor hace imposible la palpación, el paciente no se deja palpar. ¿Okay? Entonces se puede dar medicación analgésica a un paciente con dolor abdominal agudo siempre y cuando el dolor no deje realizar el examen. ¿Okay? No deje realizar el examen. Hay pacientes que es imposible examinar el abdomen porque está muy doloroso. En esos casos sí está indicado administrar analgesia. La respuesta sería correcta si es que les dicen que no se debe administrar medicación analgésica a todo paciente que tenga dolor abdominal, ¿ok? Por ahí puede ser, pero no oscurece el diagnóstico. Es más, pacientes con dolor intenso que hace difícil la palpación por el dolor, está indicada la analgesia para bajar el umbral, disminuir el dolor y poder examinar más fácil, ¿ok? Entonces no es tanto así como dice esta pregunta. Obviamente estamos hablando de un dolor abdominal intenso, ¿no? Un paciente que está caminando y dice me duele, ¿no? Y no está ni sudoroso, ni pálido, ni en shock por el dolor, no le van a poner analgesia, ahí sí va a oscurecer el diagnóstico. Pero un paciente que está muy adolorido, con un abdomen en tabla, que no se deja examinar por el dolor, sí está indicada la analgesia. Entonces, esta respuesta no es absoluta, ¿ok? Y esa es la respuesta, la E. La pregunta 26 dice, un paciente de 70 años de edad en tratamiento con esteroides por artrosis acude a urgencias por un cuadro de dolor abdominal de instauración brusca en epigastrio irradiado a la fosa ilíaca derecha e ilio paralítico, presentando la exploración clínica abdomen en tabla. El examen de sangre muestra leucocitosis y las pruebas de imagen no son concluyentes. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más adecuada? Colocación de sonda nasogástrica, sueros y antibióticos, alimentación parenteral, omeprazol endovenoso y antibióticos, cirugía abdominal accediendo por incisión de McBurney, cirugía abdominal accediendo por laparotomía media o apendicectomía laparoscópica. ¿Qué es lo que deberían hacer con este paciente? ¿De qué se sospecha? Paciente de 70 años, ¿no es cierto? Toma esteroides porque tiene artrosis. Tiene dolor abdominal de instauración brusca en epigastrio y luego migra a la fosa ilíaca derecha. También tiene ilio paralítico, ¿no? ¿Qué deberían hacer?
Sonda nasogástrica, antibióticos, sueros, no, no es cierto, eso no. Muy bien, alimentación parenteral, omeprazol, antibióticos, tampoco, ¿no es cierto? Ni hablar. Les quedaría estas tres. Cirugía abdominal accediendo por incisión de McBurney, cirugía abdominal accediendo por laparotomía media o apendicectomía laparoscópica. ¿Qué es lo que harían? La D, ¿no es cierto? Cirugía abdominal accediendo por laparotomía media. ¿Por qué? Porque no tienen diagnóstico, ¿verdad? No tienen diagnóstico. No tienen diagnóstico, ¿por qué? Puede ser qué cosa. Puede ser una perforación gástrica, una perforación duodenal, está tomando esteroides, ¿no es cierto? Podría ser una apendicitis, media típica en un anciano. Puede ser también, porque inicia en epigastrio, migra fosa ilíaca derecha, pero tiene un abdomen en tabla, ¿ok? Es una peritonitis. Entonces ahí no pueden hacer una cirugía abdominal con una incisión pequeña, ¿no? Por McBurney. Solamente la incisión de McBurney, Rocky Davis, se hace cuando está seguro uno de que va a encontrar una apendicitis o una inflamación localizada. Si es un abdomen en tabla, no se puede hacer eso. Ahora, apendicectomía laparoscópica tampoco, sería lo mismo que hacer cirugía abdominal accediendo por incisión de McBurney. Si les pusieran en las alternativas laparoscopía diagnóstica, sería distinto, ¿ok? En ese caso sí, esa podría ser la respuesta, pero le ponen apendicectomía laparoscópica, o sea, implica entrar, sacar el apéndice y salir, no hacer otra cosa. Cirugía abdominal accediendo por laparotomía media, eso es lo que está indicado. Todo paciente que tiene abdomen peritoneal sin diagnóstico tiene que ser sometido a una laparotomía con incisión mediana o a una laparoscopía diagnóstica, si es que está disponible. Muy bien, la D es la respuesta acá. La pregunta 27 dice, la úlcera gástrica de estrés generalmente es múltiple, única, crateriforme de bordes circulares, con hiperplasia epitelial de los bordes, profunda. ¿Cuál será la úlcera gástrica de estrés? Generalmente no se perfora esta úlcera, ¿no? A lo más sangra. ¿Cuál es la característica de esto? La úlcera gástrica de estrés generalmente va a ser múltiple, ¿no? Esa es su característica. A diferencia de la úlcera péptica, que es única, tiene forma de cráter, no borde circular. Estas son características de la úlcera péptica, ¿okay? Las cuatro últimas. Muy bien, la pregunta 28 dice, la clínica típica de la penetración ulcerosa es A, cambio del tipo de dolor, B, aparición de pirosis esofágica, C, eructos frecuentes, D, vómitos de retención o E, anemia crónica. ¿Cuál será? Recuerden, la úlcera en general, la duodenal en este caso, se puede o perforar o puede penetrar. Si se perfora, en general está en la cara anterior. Si penetra, está ubicado en la cara posterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene una úlcera duodenal crónica y de pronto esta úlcera empieza a penetrar hacia la parte posterior, al retroperitoneo? ¿Qué es lo que pasa con este paciente? ¿Tendrá pirosis esofágica? No tiene que ver, ¿no es cierto? No está relacionado. ¿Vómitos de retención? Tampoco. ¿Anemia? Tampoco, salvo que haya un sangrado persistente, ¿no? Eructos frecuentes, no tiene que ver, ¿no? Lo que va a haber es un cambio del tipo de dolor. O sea, el paciente con dolor por úlcera duodenal en general tiene dolor epigástrico, ¿no es cierto? Tipo urente, tipo ardor. Ahora, el paciente que tiene penetración ulcerosa lo que va a tener es dolor lumbar, ¿ok? Dolor hacia atrás. Va a haber un cambio del tipo de dolor, va a ser distinto. La 29 dice, los vómitos que se presentan en el síndrome pilórico tras la cicatrización de una úlcera péptica son fecaloideos, biliosos, postprandiales, sanguinolentos o porráceos.
¿Qué es un síndrome pilórico? Para empezar, ¿no? El síndrome pilórico se da en pacientes que han tenido antecedentes de úlcera o antecedentes de maniobras quirúrgicas a nivel del píloro. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? La cicatrización o la fibrosis a este nivel produce la estrechez del píloro. Por ende, el paciente cuando ingiere alimentos no va a poder digerirlos fácilmente, se van a retener en el estómago. Va a haber llenura precoz, vómitos postprandiales, los vómitos van a tener escasa característica biliosa, ¿okay? No van a ser biliosos, normalmente son alimenticios, ¿okay? Y tiene obviamente el antecedente de úlcera péptica o de cirugía previa a nivel del duodeno o el píloro. Entonces, la pregunta dice, los vómitos que se presentan en el síndrome pilórico tras la cicatrización de una úlcera péptica son, ¿qué serán? ¿Fecaloideos serán? No, no es cierto. El vómito fecaloide es típico de la obstrucción intestinal. ¿Porráceos? Tampoco, ¿no es cierto? Eso se da cuando hay un sangrado digestivo. Sanguinolentos, lo mismo, ¿no es cierto? Biliosos o postprandiales, ¿qué serán? Tiene que ser postprandiales, ¿no es cierto? Los biliosos es raro ver en el síndrome pilórico porque la estrechez es previa al duodeno, ¿ok? Normalmente no son biliosos. Muy bien, la pregunta 30 dice, la obstrucción pilórica en caso de úlcera duodenal se debe ¿a qué? A edema sin fibrosis, a pancreatitis, a edema y fibrosis del píloro, a malignidad de la úlcera o a fibrosis solamente. ¿A qué se deberá? A edema y a fibrosis, ¿verdad? Edema y fibrosis, ¿no? La obstrucción pilórica en el caso del síndrome pilórico se debe a edema y fibrosis del píloro. Muy bien, la pregunta 31 dice, el tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal tiene por objeto resecar las células parietales, eliminar el efecto vagal y antral, resecar el antro, acelerar el tránsito intestinal o todo lo anterior. ¿Cuál será? El tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal, ¿a dónde va dirigido? A ver, cuando hacen una Billroth 1, una Billroth 2, ¿qué cosa hacen? ¿Qué sacan? El antro, ¿no es cierto? El antro, muy bien. ¿Cuál es la otra forma de tratar la úlcera duodenal o la úlcera péptica? ¿Qué pasa cuando hacen una Billroth 2 o una Billroth 1 y fracasa? ¿Qué es lo siguiente que se puede hacer? ¿Se acuerdan del viejito 80 años, ¿no es cierto? ¿Qué se hacía? Vagotomía, pues, ¿no es cierto? Vagotomía. Esos son los dos tipos de tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal. Entonces, ¿qué cosa tienen que atacar cuando quieren hacer una cirugía de úlcera duodenal? ¿Qué objetivo tienen que cumplir? Tienen que eliminar ¿qué cosa? El efecto vagal y el efecto del antro. Por eso es que se hace antrectomía y reconstrucción gástrica o se hace vagotomía, pues. ¿Okay? Entonces la alternativa acá es la B. Esos son los dos objetivos que tiene el tratamiento quirúrgico de la úlcera. Muy bien, la pregunta 32 dice, en la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva, atonía gástrica, estenosis pilórica, perforación de 48 horas de evolución, recidiva de Billroth 1 o sangrado persistente. ¿Cuál será? De estas, ¿no? De estas, ¿cuál sería? Tienen una enfermedad ulceropéptica y ¿cuál de estas es indicación de una vagotomía? Si hay atonía gástrica, ¿servirá el hacerle una vagotomía? No, no tiene objeto hacerle una vagotomía en una atonía gástrica. Si hay estenosis pilórica,
Tampoco. Cuando hay estenosis pilórica se debe hacer una piloroplastía más bien. Cuando hay una hipertonía pilórica podría estar indicada la vagotomía. ¿Ok? Podría estar indicada la vagotomía. Muy bien. Perforación, dice, de 48 horas de evolución. Cuando hay una perforación, el tratamiento es el cierre, obviamente, de la perforación. ¿No es cierto? Eso es lo que se tiene que hacer. Y se puede hacer una vagotomía troncular, pero no una vagotomía ultraselectiva. Una recidiva de Billroth-1. Una vagotomía ultraselectiva. ¿Se puede hacer en una recidiva de Billroth-1? ¿Qué hacen en la vagotomía ultraselectiva? Preservan el nervio de la Tardieu, ¿no es cierto? Cuando hacen una cirugía de Billroth-1 han sacado el antro, igual en la Billroth-2. Entonces, si sacan el antro, se llevan pues al nervio de la Tardieu, ya no está. Entonces, no van a preservar algo que ya no existe. En una Billroth-1, en una Billroth-2, el nervio de la Tardieu ya no está. Entonces, la indicación puede ser en un sangrado persistente, ¿ok? En el sangrado persistente. Si hay una recidiva de Billroth-1, lo que se podría hacer es una vagotomía troncular, ¿ok? Una vagotomía troncular. Muy bien, la pregunta 33 dice: paciente operado hace 8 meses de úlcera duodenal, vagotomía más antrectomía tipo polia. Refiere que luego de las comidas presenta palpitaciones, bochorno, diarreas y mareos. La mayor probabilidad diagnóstica es obstrucción del asa aferente, obstrucción del asa eferente, fluido hipertónico al intestino delgado, vagotomía incompleta o úlcera recurrente. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que probablemente tenga este paciente? ¿Cuál? A ver, 8 meses operado de úlcera duodenal, ¿no es cierto? Se le ha hecho vagotomía más antrectomía tipo polia. Eso les tiene que decir algo, ¿no es cierto? Le han hecho una reconstrucción tipo polia, no le han hecho Hofmeister. Refiere que luego de las comidas presenta palpitaciones, bochorno, diarreas y mareos. ¿Cuál es la probabilidad diagnóstica? ¿Qué es lo que creen que tiene? ¿Obstrucción del asa aferente habrá? No, no es cierto. La obstrucción del asa eferente tampoco. Vagotomía incompleta, ¿tendrá que ver con estos síntomas? No, ¿no? Una vagotomía incompleta lo que podría darle es persistencia de los síntomas. Úlcera recurrente. No, si hay una úlcera recurrente, lo que va a tener es pues persistencia de los síntomas también. Lo que va a haber es probablemente está haciendo ahí un síndrome del vaciamiento gástrico o un dumping, pues, ¿no es cierto? Un dumping. Ok, aquí la respuesta es la C, fluido hipertónico al intestino delgado, ¿no? Paso rápido del contenido intragástrico al intestino. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que son los tumores del estómago, ¿no? Los tumores gástricos, igual que en cualquier lugar del cuerpo humano, se pueden clasificar en benignos y en malignos. Los benignos pueden derivar de dos partes, de la mucosa o la submucosa. ¿Okay? La mucosa, los derivados de la mucosa son los adenomas. ¿Por qué es importante recordar los adenomas? Porque son los tumores benignos que pueden malignizarse. ¿Okay? Todo adenoma que se encuentra en el estómago tiene potencial de malignización. En la submucosa vamos a encontrar los leiomiomas. ¿Por qué es importante hablar de los leiomiomas? Los leiomiomas son los tumores benignos gástricos que tienen más frecuencia, ¿okay? Son los más frecuentes. Dentro de los tumores malignos debemos recordar dos tumores principales, el adenocarcinoma y el linfoma no Hodgkin. Seguramente esto lo han hecho ustedes ya en lo que es gastro, pero para recordar algunas cosas muy puntuales, el adenocarcinoma es el tumor maligno más frecuente del estómago, ¿no? Por mucho porcentaje. Precursores del adenocarcinoma son los que están enumerados acá: la gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, la anemia perniciosa,
La gastrectomía distal después de 20 años de resección tiene o es un factor de riesgo para la aparición de un cáncer gástrico. La enfermedad de Menetrier, pólipos adenomatosos gástricos mayores de 2 centímetros, hipo y acloride. ¿Okay? Esos son los precursores, digamos, del adenocarcinoma. Y respecto al cáncer gástrico proximal y del esófago distal está el esófago de Barrett. ¿Okay? El esófago de Barrett. El linfoma no Hodgkin gástrico es el segundo tumor maligno en frecuencia, después del adenocarcinoma. ¿Qué otra cosa deben recordar del linfoma no Hodgkin? El linfoma no Hodgkin normalmente asienta en los ganglios, ¿no es cierto? La localización extraganglionar más frecuente es el estómago. Eso también deben de recordar, es un punto importante. O sea, si el linfoma no Hodgkin no está en los ganglios, la segunda localización o la localización más frecuente extraganglionar es el estómago. Los tumores gástricos en general se pueden presentar con mayor frecuencia en lo que es el antro pilórico, la curvatura menor. Ambos van a presentar más del 70 o el 70%. El cardias les va a seguir en frecuencia y muy rara vez se va a presentar en la curvatura mayor. Por eso se dice que toda úlcera que se presenta en la curvatura menor debe ser descarte o se le debe hacer descarte de cáncer gástrico. ¿Ok? A diferencia de las úlceras o las lesiones en la curvatura mayor que por lo general van a ser benignas.